Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. Como habíamos prometido, hoy continuamos con dos finales elementales. Dos alfiles y rey contra rey y alfil y caballo contra rey. Comencemos con este de dos alfiles contra rey, que es relativamente más fácil. Las blancas juegan alfil de 3 y después de rey C5, alfil C3. Ambos alfiles se colocan de tal forma que sus diagonales cortan la escapatoria del rey, como ustedes pueden observar. Posteriormente, el rey blanco que está alejado se incorporará a la lucha para dar el jaque mate. Luego de rey D5, rey G2. Comienza a acercarse el rey. Rey C5, rey F3 y rey D5. El blanco siempre en estos finales tratará de llevar el rey hacia el centro del tablero para ir arrinconando al rey del contrario. Y el rey negro, por su parte, intentará siempre mantenerse lo más posible en el centro, puesto que desde ahí es donde más difícil se le hace al bando fuerte dar el jaque mate, puesto que casi todos estos jaque mates elementales hay que darlo en la banda y en la esquina del tablero. Continuamos con rey F4, rey C5, rey E5, rey C6, alfil B4. Continúa el encierro del rey con los alfiles para irlo llevando a la esquina que indicamos con el color rojo. Las negras juegan rey D7, alfil B5 jaque, rey D8. De nuevo, los alfiles controlan las diagonales para que el rey no escape a la otra esquina. Sigue en este caso rey E6, rey C7, alfil A5 jaque. Con esto se hace retroceder inmediatamente al rey contrario, rey B7 y rey D7. Ya el jaque mate está bastante próximo. Rey A7, rey AC8, rey A8 y alfil B4. Siempre hay que tener mucho cuidado, puesto que alfil B6 lleva a un ahogado, donde se ve que el rey de las negras no tiene jugada posible. Por esa razón, contra rey A8 hay que jugar rey B4 y después de rey A7 sigue el jaque mate en dos jugadas, alfil C5 jaque, rey A8 y alfil C6 jaque mate. Así que ahora pasemos a estudiar otro final. He aquí una posición donde para dar el jaque mate hay que trasladar el rey negro a una esquina del color del alfil. En este caso hay que llevar el rey a esta esquina, o de lo contrario puede ser a A8 o a H1, que es donde se va a dar el jaque mate. Para ello hay que ir quitando al rey contrario casillas negras con el caballo y con el alfil las casillas blancas hasta llevarlo a la esquina apropiada. Para ello el caballo hace este movimiento, se está dirigiendo a la casilla F7 con el fin de desalojar al rey de H8. Veamos este proceso. Rey G8, caballo E6, rey H8, caballo G5, rey G8 y caballo F7. Ya con esto el rey no puede ir a esta casilla y debe ir poco a poco desplazándose hacia la esquina necesaria, a A8. Rey F8,
rey F6, rey G8. Él siempre se va a tratar de mantener en la esquina negra. Por lo tanto, hay que desalojarlo ahora de allí. Y alfil E4 se prepara el desalojo del rey de esta casilla para que no pueda ir más allí. Rey F8 y alfil H7. Ya el alfil controla esta casilla, por lo que el rey tiene que ir acercándose a nuestra casilla clave. Después de rey E8, caballo E5. Maniobra típica que controla el cuadro D7 para de esta manera desalojar al rey de la casilla F8. Rey D8. Ahora, el rey podía haber ido en lugar de esa casilla a F8. Veamos entonces cómo hubiésemos continuado. Caballo D7 jaque, rey E8 y rey E6. Rey D8, rey D6, rey a E8, alfil G6 jaque, rey D8, alfil H5, rey C8 y ahora caballo C5. Lleva a la misma posición victoriosa de la jugada 16 que veremos en la línea principal. Esto es una posición prácticamente clave. El alfil quita esta casilla y el caballo va a venir a E6 para quitar la casilla D8. Por lo tanto, continuamos con rey D8 y el blanco sigue con rey E6 y rey C7. Y de nada le valdría intentar escapar para el lado derecho a la esquina de la casilla negra con rey 8, caballo D7, rey D8, rey D6, rey C8, caballo C5, rey D8, alfil G6, rey C8 y alfil H5, idéntico a la variante anterior. Regresando a la línea rey C7, caballo D7 y rey C6. Prepara el escape del rey hacia la esquina oscura, pero esto es fácil de solucionar con el alfil D3. El alfil controla estas dos casillas, mientras que el caballo hace lo propio con B6 y C5. Luego de ese movimiento, rey C7, alfil E4. Ahora se domina esta diagonal para controlar estas casillas y el rey no pueda venir a B6 y claramente no podrá ir a C5, está muy lejos, y tiene que quedarse en esta esquina del tablero. Por lo tanto, rey D8, intentando nuevamente escapar hacia acá, pero rey D6, rey E8, alfil G6, rey D8 y alfil H5. Una jugada para obligar a mover al adversario. Recuerde que el tiempo tiene también un valor relativo. Perdemos tiempo, pero para ganarlo de tal manera que forcemos al contrario a ir a la casilla A8. Rey C8, caballo C5. Ahora el caballo desde E6 privará al contrario de la casilla D8. Rey D8, caballo E6, rey C8 y rey C6. Ya el jaque mate está próximo. Continúa aún con rey B8, rey B6 y rey C8. Te quieres escapar a D7, pero el alfil se encarga de cubrir esta casilla de D7 y el caballo D8. Por lo tanto, debe ir al rincón, alfil D7 y solamente le quedan las casillas A8 y B8. Rey que va a A8, caballo C7 jaque, rey a B8, caballo A6 jaque, rey A8 y alfil C6 jaque mate. Este final lo vimos donde el rey ya de las negras estaba en la banda del tablero, lo que nos hace mucho más fácil la labor de llevarlo a la esquina. Pero
también puede existir el caso, y muchos casos se darán, en que el rey esté en el centro del tablero, y es lo que vamos a estudiar ahora en este otro ejemplo. Aquí vemos que el rey negro está en el centro, por lo tanto hay que intentar llevarlo a una de las bandas del tablero, ya sea a A8 o a H1. Pero como está más próximo de esta casilla de H8, pues lo llevamos allí. Comenzamos con alfil G2 y aquí ponemos bajo control estas casillas. Por lo tanto, el rey debe ir acercándose a una de las bandas del tablero. Caballo C3, rey D4, caballo E2, rey E5, siempre escapando hacia la casilla oscura. Rey E3, rey F5, caballo F4, rey E5, caballo D3 jaque, rey a F5 y alfil D5. Luego de rey F6 sigue rey F4. Observen que ahora el alfil controla esta casilla y el caballo se encargará conjuntamente con el rey de llevarlo a la banda del tablero. Rey E7. Aquí podríamos decir, pero el rey aquí se nos está escapando voluntariamente hacia la parte de la casilla blanca. Pero si hubiese hecho lo contrario, para ir a H8 por medio de rey G7, seguiría entonces rey G5, rey H8, rey F6. Cuidado que si vamos a esta casilla sería ahogado. Así que rey H6 es incorrecta. Por lo tanto, rey F6, rey H7, caballo F4, rey H8, caballo G6 jaque, rey H7, alfil E6. Una pérdida de tiempo para forzar al rey a venir a H6, a donde se ubica ahora, y sigue rey G8. Y finalmente el rey irá hacia la casilla H1, buscando siempre esta misma disposición del alfil y el caballo. Por ejemplo, para que usted tenga la idea de hacerlo en esta banda, como lo habíamos visto en la onda horizontal en el ejemplo anterior, ahora lo haremos en la columna H. Sigue rey H5, caballo E5, rey H6, caballo G4, rey H5, rey F5, rey H4, rey F4, rey H5, alfil F7 jaque, rey H4, y ahora el caballo a quitarle la casilla donde está el rey en H4. Por lo tanto, se traslada a esta casilla caballo E3, rey H3, alfil G6, rey H4, caballo G2 jaque, rey H3, rey F3, rey H2, alfil F5. Ya el rey está en la esquina para recibir el jaque mate. Rey G1, caballo E3, rey H2, rey F2. Ahora rey H1, alfil G4, rey H2, caballo F1, rey H1 y alfil F3, jaque mate. Por lo tanto, en esa variante donde el rey va a G7, lo llevamos nuevamente a esta esquina. Por eso continuamos con la línea principal de rey E7, a lo que sigue rey E5, rey D7, caballo B2, rey C7 y caballo C4. El caballo controla esta casilla y estamos ya prácticamente en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Luego de rey D7, rey F6, rey E8, alfil E6, rey F8, en busca de la esquina negra, pero el alfil le corta ese paso. Ya estamos puramente en el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, es fácil de comprender todo lo que viene.
caballo E5, rey E8, caballo G6, rey D8, rey E5, rey C7, rey D5, rey B6, alfil D7, controlando esta escapatoria del rey para cuando él juegue rey A5, rey C5, y estas dos casillas están cubiertas y el rey debe dirigirse a nuestra casilla útil, que es A8. Rey A6, caballo F4, el caballo se incorpora al jaque mate, rey B7, caballo D5, rey A6, rey B4, rey B7 y rey B5. El alfil domina esta casilla mientras que el caballo C7. Y así no podrá salir de estas casillas hasta que sea ejecutado. Por lo tanto, rey A7, alfil C8, rey B8 y alfil A6. Rey A7, rey A5, obligando a mover el rey, ya que queda condenado sin remedio en la esquina del tablero del color del alfil. Rey B8, rey B6, rey A8. Ahora sigue el traslado del caballo para dar el jaque mate apropiadamente. Caballo F6, rey B8, caballo D7 jaque, rey A8 y alfil B7 jaque mate. Espero que estos jaque mates fundamentales lo haya comprendido y que le sean de utilidad en estos nuevos vídeos de ajedrez universal. Sin más, nos veremos posteriormente en otro vídeo con Matofsky. Chao.